Muy buenas noches. Se nos viene la PEC. Decir que se nos viene en realidad podría ser un error, porque ya está en Chile. Se han hecho un montón de reuniones temáticas en distintas ciudades del país, en forma muy regionalizada, para esperar esta PEC 2019, en que Xi Jinping, el presidente de China, ya está confirmadísimo, y no está confirmado Donald Trump. Entonces la pregunta es, ¿se van a juntar? ¿Se van a mirar la cara? ¿Va a haber algún acuerdo entre estas dos grandes potencias? ¿Qué está haciendo Chile para ser este anfitrión? Rodrigo Yáñez es abogado, es subsecretario de Comercio Exterior, responsable de la PEC 2019, que nos acompaña esta noche. Buenas noches. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho por parte de Chile? Bueno, como bien dices tú, este ha sido un año intenso, donde esperamos tener más de 200 distintas reuniones. APEC, no hay que olvidar, es un foro de integración económica y tiene una estructura de trabajo muy amplia en distintos temas. Más de 90 grupos y subgrupos de trabajo son los que se han reunido en el marco de las reuniones de altos representantes, y eso es lo que hace que vengan tantos miles de delegados a Chile. Y es lo que permite que también vayamos avanzando en los resultados que nosotros desde un punto de vista técnico esperamos que sea nuestro año. Entonces, nosotros lanzamos en diciembre del año pasado estas 4 prioridades que van a marcar y que han marcado el trabajo de nuestro año, que son sociedad digital, crecimiento inclusivo con foco en pymes, mujeres, crecimiento sustentable e integración 4.0. Y en cada una de esas cosas hemos podido dar avances tan concretos como, por ejemplo, la creación de la ventanilla única electrónica para exportaciones, que en Chile se conoce como el CISEX. Y eso en un piloto de aquí a 3 años. Y si eso funciona, realmente estamos pavimentando condiciones, por ejemplo, de exportaciones más baratas, menores plazos para nuestras pymes, para nuestras empresas, etc. Entonces, hay una agenda técnica y hay una agenda también que es más política y que tiene que ver con los líderes de las 21 economías en Santiago en noviembre. Mucha gente que seguramente nos está viendo hasta ahora creen que la política internacional es una especie de burocracia internacional en que se dicen muchas cosas, hay muchas declaraciones, se llegan a acuerdos, se cambia una palabra, una coma, un punto, etcétera, pero que al final es mucha retórica y pocos hechos prácticos. Entonces, la pregunta es, ¿ha habido hechos prácticos en las anteriores reuniones de APEC? ¿Va a haber hechos en que los ciudadanos lo van a poder sentir en esta reunión más allá de la ventanilla única? Bueno, APEC en su historial, digamos, ha tenido hitos muy importantes, por ejemplo, en la crisis del acero, en el precogobierno del presidente Bush. Esto también partió existiendo justamente para destrabar la ronda Uruguay y que dio lugar a la creación de la OMC. La primera vez que se reúnen los líderes fue en Seattle, en Estados Unidos, a instancia del presidente Clinton, y por lo tanto, como foro económico, ha tenido intervenciones bastante notables, digamos, en esta historia. Para Chile, ¿qué significa esto? Nosotros llevamos 25 años participando en este foro. Desde que nosotros ingresáramos al foro, nuestras exportaciones al Asia-Pacífico han crecido exponencialmente, 800% nuestras exportaciones han crecido desde que entráramos a este foro, y en el marco de estas reuniones se han suscrito al final, avanzando en términos de trabajo o iniciando o terminando negociaciones, 16 distintos TLCs con economías de APEC. Entonces, esto ha sido una dinámica que justamente ha tenido resultados muy concretos para Chile. Hoy día el sector exportador representa el 57% de nuestra economía. APEC y globalización están unidos. O sea, sin globalización no tiene ningún sentido la PEC, y la globalización está en discusión en estos momentos, no solamente con Donald Trump, con Estados Unidos, sino que también en Europa, que muchos países dicen, con esto no avanzamos. Se nombraba recién la OMC, la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio está en crisis en estos momentos, todo el mundo lo dice, y su participación en la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha sido realmente mínima. La PEC, ¿cuánto va a estar influido por esta crisis de globalización que hay en estos momentos? Todo está influido con ese escenario tremendamente desafiante. Nos ha tocado participar en los 2 G20 que se han hecho en Argentina y en Japón, al presidente Piñera en el G7 recientemente, y uno ve y siente en la mesa que claramente estamos pasando por una coyuntura que es muy histórica en el mundo. O sea, desde un punto de vista del crecimiento económico estamos llegando a niveles de la crisis subprime, desde el punto de vista del intercambio comercial entre China y Estados Unidos también a niveles muy bajos, no vistos hace décadas, y eso, por supuesto, que para un país que es abierto al mundo, que es pequeño, distante de sus mercados de destino, es tremendamente importante. Y por lo tanto lo que vemos es que este APEC evidentemente tiene un elefante, digamos, en la pieza, y ese es la guerra comercial.
APEC no es un foro donde se va a negociar la solución a la guerra comercial. Sí podría darse un entendimiento entre China y Estados Unidos como el que ocurrió en Buenos Aires o en Osaka, en Japón, en el G20, pero nosotros creemos que APEC es el antídoto también de lo que como país a nosotros nos conviene en este contexto de guerra comercial, que es ampliar, diversificar también nuestro comercio, porque el núcleo de APEC es integración económica, es comercio, es liberalización de servicios, de inversiones, del movimiento de personas, y eso nos conviene hacerlo, además, en el fondo de China y Estados Unidos, con el resto de las 21 economías donde hoy día participan de o que forman parte del Asia-Pacífico y que explican el 66% de nuestros embarques. Entonces, esto va en la línea de las discusiones donde tenemos que estar en empujar lo que hace que el carro de la economía se mueva, y sabemos sí que estamos frente a un contexto internacional histórico desafiante, donde efectivamente hay países que han optado por un camino unilateral versus el multilateral, y el multilateralismo está también en crisis, y eso es algo que desde APEC lo que buscamos es traer al foro a su espíritu original, de buscar consensos. El año pasado en Papúa Nueva Guinea, por primera vez en 30 años, que los líderes no alcanzaron un consenso. O sea, fue un fracaso la del año pasado. Bueno, fue un fracaso colectivo, ¿eh? Y eso es lo que nosotros queremos dar vuelta, digamos. Queremos que APEC siga siendo un foro donde se pueden conversar los temas de manera segura, se alcanzan acuerdos, pero también desde un punto de vista práctico y técnico se generan resultados para las economías. Rodrigo, si no hubiera una declaración de consenso en esta APEC 2019 en Chile, ¿significa que es un fracaso entonces? Bueno, nosotros creemos que nuestra misión y nuestro rol es de articulador y de un facilitador. No quisiera hablar en términos tan duros, digamos, de un fracaso de la cumbre, pero evidentemente que, y lo hemos dicho, para nosotros una de las principales misiones de nuestro año como economía sede es retomar el fondo, un ambiente positivo de consenso. Lo hemos visto de todas maneras en el año. Alcanzamos consenso en la declaración de ministros de comercio en Viña del Mar, cosa que no se daba hace 5 años, y esa fue justamente la temática que generó que se cayera el acuerdo en Papúa Nueva Guinea. Por lo tanto, creemos que vamos en una buena línea para llegar a un buen resultado en noviembre. ¿Cuánto falta? Porque, a ver, cuando llegan los líderes a Santiago ya el consenso está hecho, o sea, ellos vienen a poner la firma, algo que se negoció antes. ¿Cuánto falta en estos momentos para llegar al consenso? Bueno, después del SOM 3, que es la reunión de altos representantes que se hizo en Puerto Varas, nosotros ya empezamos un proceso de sociabilizar lo que como economía creemos que tiene que ser esa declaración de líderes, y estamos en ese trabajo ya fino, bilateral, de conversar, acordar lenguajes. Tenemos, como lo decía, ya una base importante después en materia de comercio, que fue la declaración de Viña del Mar, y eso es un trabajo que las próximas semanas se va a estar afinando. Lo importante es llegar con la menos cantidad de temas abiertos. ¿Qué porcentaje hay de Yo diría que, dado que hemos logrado alcanzar consensos en temas muy sensibles, uno podría decir que estará un 70%, digamos, un 80%. Pero las cosas siempre pueden también ponerse más complejas. En el caso del G20, las declaraciones ministeriales no necesariamente se convertían en acuerdos entre los líderes, y ese es el desafío que tenemos ahora por delante, de mantener la senda que nos ha permitido llegar a estos resultados y dar una señal desde Santiago, justamente en el contexto de una crisis que ha llevado al mundo a los niveles de comercio y de crecimiento más bajos de varios años. Pensar que el mundo comercial es un mundo impoluto, en que simplemente es un tema de relaciones económicas entre unos y otros, es naturalmente de una inocencia absoluta, que hay temas políticos y estratégicos. Y finalmente eso es lo que está ocurriendo hoy día entre Estados Unidos y China, un problema político, estratégico y de poder, en que Chile en algún momento va a tener que resolver. Porque me imagino que no va a ser solo por lista de precios. Entonces, por lista de precios prefiero los chinos porque son más baratos. De hecho, ese es uno de los temas del cable, ¿no es cierto?, hacia Asia. La pregunta es si esto no puede dinamitar la APEC al final del día, porque los países van a tener que optar entre Occidente y Oriente. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos Pero eso puede ser inocente. Es que creemos que justamente es la gracia de APEC. Sabemos que tenemos una coyuntura delicada con, en el fondo, un gobierno en Estados Unidos que ha sido muy claro en sus posturas respecto de la integración comercial, pero es el mismo gobierno que se ha visto también muy involucrado durante este año. No es que les dé lo mismo tampoco el foro, y en ese sentido hemos también tenido el compromiso de las 21 economías en la mesa. Si hay que optar por uno o por otro, esa no va en el mejor interés de Chile hoy.
Y por lo tanto, nosotros creemos que eso es algo que tenemos que seguir manejando en el fondo en el tiempo. Pero Chile tiene capacidades para manejar algo así, perdón. Chile es un país pragmático, pequeño, que depende del comercio, pero nosotros no estamos hablando de influir en qué sentido va o no, o cómo se resuelve la guerra comercial, sino de tener una relación pragmática, realista, que permita que el país expanda sus destinos de exportaciones y que permita crecer también en el ámbito inclusivo, incluso de las exportaciones que hoy día no estamos desarrollando. Pero en el caso del cable, por ejemplo, a China, a Asia, donde los chinos están tan interesados y han hecho lobby, porque están todos haciendo lobby aquí. Viene el embajador, Subú, vienen los otros, etcétera. Mike Pompeo ha hablado del cable, están todos. ¿Qué posición pragmática puede tener Chile frente a esto, en que los intereses que imponen ahí no es un interés económico, sino político? Bueno, es político, pero también responde a un criterio técnico. Y ese criterio técnico nosotros lo vamos a ver recientemente expuesto en los resultados de este estudio que se contrató con fondos de la CAF incluso, y donde lo que se busca es que esta solución, que efectivamente es abierta para efectos de las empresas que se quieran presentar, tiene que responder a los intereses de Chile, y no solo de Chile, sino que también este es un proyecto que está considerado y concebido para que también sume demanda a Brasil y Argentina. Entonces, nosotros lo que queremos es buscar una solución que responda a nuestros intereses, y la decisión no se va a tomar sobre la base de criterios políticos, además que hay distintas fórmulas según quién lo construye, si va a ser el mismo que construye o que opera, son empresas distintas, y cuál es el mejor trazado también óptimo. Todas esas cosas vienen en este estudio que la Subtel está llevando a cabo, y la respuesta es que nosotros estamos diseñando el traje a nuestra medida. Vamos a hacer un alto y dejar una pregunta planteada. ¿Qué exigencias han pedido los norteamericanos? ¿Alguna? ¿Cuáles han sido las exigencias de los chinos? ¿Ha habido alguna? Volvemos en un instante. Rodrigo Yáñez es subsecretario de Comercio Exterior y responsable de la PEC 2019 que se realizará en Chile a fin de año. Y la pregunta quedó planteada: ¿qué exigencias si es que viene Donald Trump? Y aunque no venga igual, ¿qué exigencias han planteado los norteamericanos? Bueno, en el marco de las discusiones de APEC esto es bien maqueteado. Hay guidelines o guías en el fondo que rigen esto desde hace muchos años, abecedario de las economías, en el fondo orden de intervenciones, y por lo tanto hay poco espacio para innovar. Y el tema de la seguridad es algo que se ha venido trabajando desde hace varios meses por todas las delegaciones. Ahora se aproxima en las próximas semanas, en el fondo, una nueva avanzada de seguridad del Servicio Secreto Norteamericano, de Rusia, de China también. Los hoteles están desde hace meses ya en el fondo en preparación de sus planes de seguridad. Evidentemente que existe siempre en el fondo, cuando se asignan los hoteles, o nosotros en Chile, por ejemplo, no tenemos la cantidad de suites presidenciales para la cantidad de líderes que vienen. Y eso es un tema, digamos, en que a veces no ha sido posible dar en el gusto a todos, pero afortunadamente APEC tiene un libreto, digamos, y APEC tiene una secretaría que está en Singapur, y por lo tanto eso nos permite de alguna manera zafar frente a cualquier tentación de poder que en el fondo querer presionar por alguna u otra cosa. Pero hay presiones. A ver, ¿el embajador chino ha exigido algo? ¿Hay alguna exigencia previa? ¿Exigieron garantías, por ejemplo? ¿Garantías de? ¿Algún tipo de garantía? No, eso es algo que ellos, aparte que cada uno tiene ya una disciplina de participación año a año en estas cumbres. Pero pongo un ejemplo. Exigió el embajador Subú que el presidente Xi Jinping encabece una comida en La Moneda y no en el espacio Riesgo, y no en el Centro Cultural como había planteado el gobierno. Eso, lo que pasa es que son dos cosas. Uno es la visita bilateral, que yo creo que es probablemente a la que te refieres, y otra es, en el fondo, la cumbre de APEC. El espacio, en el fondo, de las visitas oficiales es algo que está trabajando la presidencia. Desconozco, en el fondo, ese tipo de solicitudes de Chubut. Los chinos, por lo menos, han dicho informalmente que ellos exigen que Xi Jinping esté en La Moneda. Bueno, yo, en el fondo, como lo trabajamos como gobierno, es que no hemos recibido exigencias y tampoco aceptamos exigencias. Esto es algo que se trabaja
con altura de miras, con el respeto también que se le tiene a un país que pequeño y todo, pero que en el fondo ha sabido salir jugando, digamos, con la pelota y ha tomado la responsabilidad de hacer sede. ¿Cuánto cuesta la APEC? El presupuesto aprobado es de un monto cercano a 24 millones de dólares. ¿En qué se gastan esos 24 millones de dólares? Bueno, en seguridad, mucho. Carabineros presta la seguridad, pero también en el fondo hay que tener personal de respaldo muchas veces. Hay que también financiar el espacio de la cumbre, que se lleva un porcentaje importante de esto, financiar aspectos de seguridad, producir logísticamente lo que han sido todas estas reuniones que en cada una de las regiones de Chile han tenido lugar, lo son, salvo el segundo, se han hecho todos en regiones y nosotros sí creemos que el monto final va a ser históricamente bajo de lo que ha significado organizar APEC y nosotros creemos que vamos a estar muy por debajo del presupuesto oficialmente asignado y eso gracias a un trabajo en equipo donde participa, por ejemplo, el exministro de Economía, Félix de Vicente, como delegado presidencial, donde hemos podido ajustar mucho los costos, hemos podido hacer algo eficiente, donde los regalos en el fondo prácticamente han desaparecido. Hemos preferido mostrar, por ejemplo, a nuestras orquestas juveniles en vez de, en el fondo, contratar algún otro tipo de cosas. Y hemos sido muy inteligentes en el sentido de aprovechar cosas que están ahí y que son muy ricas para poder mostrar también nuestro país a los delegados. ¿En materia de seguridad hay algún país que haya hecho aportes, que haya ofrecido aportes? No. Nosotros creemos que eso, bueno, está en manos de Carabineros, el Ministerio del Interior también tiene una mesa que está coordinando esto con las distintas agencias, incluyendo el Ministerio de Defensa en eso, y eso reside 100% en la Cancillería y en el gobierno. Sociedad digital, están todos preocupados. Están preocupados desde el punto de vista de los derechos personales con esta sociedad digital, reconocimiento facial, que el control de identidad es una tontera la que están discutiendo, si el reconocimiento facial ya existe. O sea, en Chile a veces discutimos tonteras desde el punto de vista de la tecnología, o sea, son cosas que quedan obsoletas en meses. Me refiero a la ley que ha provocado tanta discusión. Pero también está el hecho de la robótica, el reemplazo de personas por máquinas, lo que va a ocurrir, y los chinos en esto están lanzados. Los chinos están lanzados en inteligencia artificial, por ejemplo, que están con un liderazgo absoluto, o ya sabemos lo que ha pasado con Huawei, el lío con los norteamericanos. ¿Qué se espera en cuanto a la discusión sobre sociedad digital en esta APEC? Bueno, ese es un tema que es un tema caliente, por decirlo así, y no solamente en APEC, en la OECD también, en el G20, y justamente el tema del flujo transfronterizo de datos en la libertad de poder mover, porque efectivamente aquí existen distintos modelos y distintas concepciones. Existen países que miran un modelo más cerrado de su Internet y eso en el fondo choca con la gobernanza que puede pensar un país como Estados Unidos respecto a Internet o los países europeos. Entonces, en el contexto de APEC, Chile fue elegido como chair del grupo de economía digital, que es un grupo que se creó recién, y justamente el tema de la gobernanza del grupo fue algo que tomó muchísimo tiempo en poderlo desarrollar porque hubo que poner de acuerdo a Rusia, China, Estados Unidos y a otras economías más. Nosotros lo que buscamos es que exista un plan de trabajo, pero evidentemente que existe, y eso no solamente es algo en APEC, distintas miradas respecto de lo que es el uso del Internet, respecto de, en el fondo, de las restricciones al uso del Internet en materia de localización de servidores, en el fondo de qué tan fluido puede ser que un dato se mueva del país A al B, pero nosotros creemos que aquí nos estamos jugando un partido muy importante en el futuro del comercio. O sea, nosotros creemos que el país tiene que insertarse en esto, nosotros creemos en un modelo abierto y por eso es que, por ejemplo, en noviembre, en la Cumbre de Líderes, esperamos poder firmar con Nueva Zelanda y Singapur el primer acuerdo en su tipo en el mundo sobre economía digital, donde se abordan los temas de inteligencia artificial, de blockchain, aspectos de ciberseguridad, localización de servidores, flujo transfronterizo de datos. Y eso es, en el fondo, nuestra mirada, queremos plasmarla allí y que se sumen nuevos países que comparten esa mirada. Y sabemos que en este mundo, y sobre todo por la facilidad y la rapidez con la que se desarrollan los temas tecnológicos, vamos a tener por un buen tiempo todavía que ponernos de acuerdo en temas de los que también depende, por ejemplo, que se destrabe la negociación en el ámbito de la OMC en el comercio electrónico. Y eso es algo que nosotros vamos a empujar, pero evidentemente que hoy día ya a la vuelta de la esquina no está la respuesta, porque hay distintas, en el fondo, miradas de eso y sabemos que tenemos que ser pragmáticos, pero al mismo tiempo avanzar en la medida de lo posible y garantizando que nuestra mirada se vea reflejada en temas como el DEPA, que es este acuerdo que vamos a firmar. Donald Trump no ha confirmado su venida a Chile. Si no viene Donald Trump, ¿va a ser más difícil llegar a un acuerdo?
No, la venida del presidente Trump como un líder importante de una de las 21 economías, de las dos más grandes, digamos, junto con China, es importante, es relevante, pero no es determinante, como dijo el canciller Rivera. Y no es determinante porque el trabajo de los bloques y de los grupos técnicos, evidentemente que va a venir un representante de Estados Unidos, no va a quedar la mesa de Estados Unidos vacía, y por lo tanto nosotros creemos que el trabajo que tiene que resultar de APEC va a seguir su curso. Evidentemente que el que esté el presidente Trump acá como una de las dos economías más grandes de APEC es importante porque además puede dar lugar también a que existan en el fondo espacios de diálogo o de acercamiento bilateral, como lo decía, ocurrieron en los G20, pero esperamos que venga. Y el hecho de que esté Xi Jinping confirmado y no Trump significa que los chinos le dan más importancia no solamente a APEC, sino que también a Chile con respecto a los norteamericanos. Bueno, las economías que han confirmado hasta el momento, y lo cierto es que los presidentes de Estados Unidos siempre confirman muy en el fondo encima de la fecha, por razones probablemente de seguridad, solamente semanas antes y probablemente incluso estando a 50 días estemos, digamos, para efectos de esos parámetros lejos de una fecha de confirmación por la práctica que tienen. Pero tenemos confirmaciones de países como Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Japón, Singapur, Perú. Sabemos que después de las elecciones va a venir probablemente el primer ministro de Canadá también, Tailandia, etcétera. Entonces, ¿Corea del Sur está confirmado? Corea del Sur, hasta el momento no. ¿México? México, el presidente tiene una política de que no sale del país y por lo tanto nosotros creemos que se va a mantener esa política. O sea, no viene, López Obrador. No está confirmado, pero son las señales que yo creo que vamos a ver concretadas. Ya, los países más relevantes son Corea del Sur, México y Estados Unidos, los que no han confirmado su venida. Estados Unidos, sí, Corea del Sur. México, Corea del Sur, los más grandes, los más relevantes. Así es. Ya, y hay invitados especiales como Argentina, Colombia y Ecuador. Sí, el presidente Piñera lo que quiso hacer es un diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, incluyendo Ecuador, que es un miembro a ser Estado, digamos, como miembro pleno de Alianza del Pacífico. Y es primera vez que se hace en un foro porque sabemos que no solamente el acercamiento al Asia-Pacífico de los países que miran a la cuenca, los países del Mercosur nos han manifestado mucho interés en esa proyección, y Chile, cuando hablamos de que es un puente, una plataforma, justamente este tipo de cosas donde se concreta. ¿Se sienten compitiendo con la COP25, no? No, para nada. Siempre nos han preguntado eso más de alguna oportunidad, pero para nosotros es todo lo contrario. Creemos que en esta coyuntura a los chilenos hoy día en el fondo les resultan muy evidentes dos temas: el cambio climático y la guerra comercial. Y cuando digo la guerra comercial, no hablo de APEC como un foro donde se va a resolver, pero sí el comercio. El que el comercio baje o impacte en el fondo el crecimiento del año en Chile, eso evidentemente que tiene un impacto en menores empleos, en crecimiento de salarios, etcétera. Y la realidad de la conexión en el día a día que tenemos los chilenos con el comercio pasa muy desapercibida. Y creemos que estos dos foros lo que hacen es, en una coyuntura histórica para el mundo, no solamente para Chile, poner al país en los miradas, en los ojos del mundo, con un liderazgo que además es muy activo y reconocido del presidente Piñera, como se ha visto recientemente en Nueva York, en el G7, y de hecho APEC también tiene, y parte de los resultados que hemos logrado es justamente tener una hoja de ruta en materia de desechos marinos y también en pesca ilegal. Y esos son dos temas ambientales que son muy importantes, con un foco en el Asia-Pacífico y que estamos seguros que van en la línea de tener un crecimiento sustentable, y por lo tanto los vemos complementarios sobre temáticas que son muy distintas, con dinámicas que son absolutamente distintas, y creemos sí que las dos suman en poner al país en 2 meses en dos temas que tienen y van a concentrar el foco mundial. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Buenas noches.